7:33 de la mañana, ya nos acompaña en el estudio el doctor Hernán Pérez Luz, a quien le doy los buenos días. Gracias por estar con nosotros. Doctor, empezar analizando esta decisión del gobierno. El día de ayer anuncian que aceptan la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, aceptando las condiciones que ponga y a quien ponga como interlocutor de la otra parte, pero un día antes habían dicho, suspendemos el diálogo, no conversamos más con Leonidas Issa. ¿Hizo bien el gobierno en aceptar esta mediación? Yo creo que sí. Yo creo que es una buena noticia. En toda esta confrontación, yo creo que el rol que ahora va a jugar la Conferencia Episcopal de mediación, es decir, va a escuchar a cada una de las partes, probablemente por separado, y luego tratar de ir afinando sus desencuentros hasta llegar a un consenso, yo creo que es favorable. Probablemente es mejor método que el del diálogo directo, que es lo que se intentó hacer en días pasados en la Basílica, en la que no había un mediador, simplemente estaban las dos partes de alguna manera ahí dialogando o negociando directamente. Yo creo que en estos casos sí hace bien que un tercero del prestigio que tiene la Conferencia Episcopal esté de mediador. Pero el gobierno había dicho un día antes, como lo mencionaba, que ya no iba a conversar con Leonidas Issa. El presidente lo calificó de oportunista. Y lo más probable es que vayan las cabezas de esas negociaciones que durante todo este tiempo se ha visto pues desde el gobierno del ministro Francisco Jiménez y del otro lado Leonidas Issa. Probablemente no, o probablemente sí. Eso veamos un poco qué sucede con la Conferencia Episcopal. Pero yo creo que aquí el punto no es tanto ya enfrascarnos en analizar y en evaluar, que es lógico que hay que hacerlo y que no le niego que es de gran importancia, lo que sucedió atrás, lo que se pudo haber hecho, lo que se debió haber hecho, sino lo que tenemos que hacer los ecuatorianos para salir de esta crisis. Yo creo que esa es la parte más importante en este momento, apoyar este sistema de diálogo a través de una mediación que no había habido antes. Milton. Doctor, buen día. Lo que está ocurriendo ocurre el día 18. Creo que se pudo arreglar antes. Creo que debió haber llegado la confianza y la voluntad antes. Algo que yo no entiendo, creo que nadie en este país entiende, es por qué el país sigue bloqueado. ¿Por qué no se nota la presencia de un Estado que abra las vías, que permita que la gente no se asfixie? Hay millones de ecuatorianos que no están ni con el gobierno ni con la protesta, que quieren trabajar, que necesitan hacerlo. No hay oxígeno, no hay gas, no hay combustibles, no hay alimentos, no hay medicinas y nadie ha garantizado nada de eso durante 18 días. No, claro, esta es la tragedia que vive el país, porque usted ha escuchado mucho hablar de el uso legítimo de la fuerza. Bueno, lo que sucede aquí es que hay dos partes, una no tiene ninguna limitación en el uso de la violencia y de la fuerza. El problema es ese. Estamos hablando aquí de una protesta que se ha desbordado, que no reconoce ningún protocolo en el manejo del uso de la violencia, y del otro lado, el Estado, que por naturaleza tiene una serie de normas que cumplir para proteger y de reprimir o repeler la violencia. Son dos fuerzas, digámoslo así, en una posición de total desventaja para el resto de la ciudadanía, lamentablemente, o por suerte, porque lo contrario tendríamos aquí pues una masacre que no quisiéramos verla. Claro, pero el problema es que 18 días después deciden sentarse, cuando se pudieron sentar en el primer día, cuando se pudieron sentar antes de que el paro se inicie. Todo el mundo sabía que la movilización empezaba en la fecha indicada. Bueno. El gobierno la minimizó. Sí, vea, yo le decía a Liz, podemos sentarnos aquí a ver el pasado y ver cada uno de qué se cometió, qué errores o qué se pudo haber hecho, pero nada nos va a solucionar en este momento. En este momento tenemos una oportunidad, que a través de la Conferencia Episcopal, de la mediación, se llegue a superar la crisis. Luego veremos, o luego analizaremos, o luego podremos desgastarnos el tiempo en mirar hacia atrás. Ahora, Milton, yo creo que hay que mirar hacia adelante. Esto tiene que terminar, y tiene que terminar probablemente, debería terminar hoy mismo, con una negociación a través de un mediador, que es lo que no ha habido antes. Probablemente, si usted me dice, se pudo haber hecho esto, se pudo haber hecho lo de acá, podemos remontarnos hacia el inicio del gobierno o hacia 4 años atrás, etcétera. Eso ya no veo. Aquí hay una responsabilidad compartida, porque claro, es muy fácil en este momento tenerlo solamente al presidente de la República como la mira de todas
de la situación, pero usted comprenderá que la amnistía, no podemos negar, provocó, facilitó, envalentonó a estas fuerzas violentas que tiene ahora la CONAIE en su seno, lamentablemente, y que aparentemente no quiere reconocerlas. Y ese es el punto, doctor, porque el sentarse en una mesa de diálogo garantiza que se acaben esos actos vandálicos que hemos visto. Desde el movimiento indígena hacen un llamado a las bases a mantener una actitud pacífica, pero lo que acabó de pasar días atrás, Claro. estaban en pleno diálogo y de repente sucedió este ataque al convoy en Shushufindi. Entonces, de por medio están estos actos que van causando muertes, que van Claro. destruyendo los bienes, que van dejando esta estela de penas Claro, y también. curiosamente se dan lugar cuando las partes aparentemente van acercándose a un consenso, ¿no verdad? Es la segunda vez que esto sucede, cuando ya aparentemente se había avanzado en una negociación que entiendo que ha sido reservada, enseguida viene una crisis de esta magnitud, como la que sucedió en Calacalí, donde hubo un miembro de las Fuerzas Armadas fue básicamente asesinado, porque eso hay que decirlo, fue asesinado. Y lo mismo ha sucedido ahora en Shushufindi. Cada vez que hay estos acercamientos, hay estos brotes de extrema violencia, si se puede llamar eso. O sea, alguien no quiere que se lleve a cabo Claro. ese diálogo. Aparentemente, ese es parte del problema. Mire, a mí me llama la atención, el señor Issa nos ha venido diciéndole al país por tiempo de que se trata esto de estas personas son simplemente estos infiltrados. Pero me llama la atención que una de las propuestas que está pidiendo es precisamente de que no haya ninguna judicialización de los actos vandálicos. Entonces, yo creo que el señor Issa debería ser el primero, el interesado en que se investigue, se sancione en los actos vandálicos y no proponer precisamente lo contrario, de que haya una suerte de impunidad, que sabe además que el gobierno no se la puede dar. Ese no es un área de la competencia del gobierno. Ya hablamos del pasado y ahí usted identifica un hecho posiblemente detonante o que envalentonó, usted lo dijo, las amnistías. Ahora hablemos de lo que se viene, de verdad. Es importante porque ojalá se desprabe todo hoy y se solucione hoy todo, pero ¿qué espera del diálogo? ¿Con qué más pueden llegar las partes? Porque el gobierno del presidente Lasso o el presidente Lasso tomó decisiones unilaterales antes de llegar a la mesa. Entonces, ¿qué más le queda en la bolsa para sentarse a negociar y decir? Porque los indígenas siguen exigiendo que bajen los combustibles más de lo que el presidente ya bajó, por ejemplo. Bueno, en toda mediación, en toda negociación en general, no podemos creer que ambas partes o las partes involucradas en una negociación van a obtener el 100% de lo que piden. Toda buena negociación implica que ambas partes quedan de alguna manera insatisfechas en sus pretensiones. Veamos ahora el rol que va a jugar la conferencia episcopal. Yo creo que tenemos que ya avanzar en una salida en esta crisis, que es lo más importante. No puede ser realmente que mantengamos al país con vías cerradas, con ambulancias que no pueden cruzarse, Claro. con enfermos de cáncer que no pueden ir a hacerse tratamiento. Yo creo que esa es una situación que va a marcar, ¿verdad?, el futuro del país. Yo creo que está aquí en juego, lamentablemente. Imaginémonos, Milton, que las cosas terminen bien, de alguna manera, en un acuerdo consensuado a través de la Comisión Episcopal Ecuatoriana, de la conferencia. Yo creo que las cosas han quedado muy mal en el Ecuador. Yo creo que hemos sufrido una brecha enorme, gigantesca, que difícilmente va a poderse ya superar en el futuro. Pero Y si decían el ahí... gobierno del presidente Lasso sigue, Liz. No, Milton, continúa tú. No, digo, si el gobierno del presidente Lasso les da más cosas de las que piden, digámoslo así, por ponerlo de una manera común y corriente, ¿cómo queda después del gobierno de Lasso? Bueno, sí, pues obviamente que no queda en una posición muy firme, pero peor yo creo que sería irnos al abismo de una confrontación armada prácticamente entre ecuatorianos. Yo creo que al presidente Lasso le ha tocado esta crisis. Creo que esta crisis nadie va a ganar, pero peor es que perdamos todos. Y ahí le hago dos preguntas en una, doctor, ya para ir concluyendo.
¿qué debe hacer el gobierno? Porque han dicho que es momento de reconocer también los errores y comenzar a ver hacia adelante para que algo como esto no se repita, porque no hay una garantía de que no vuelva a suceder. Bueno, el gobierno tendrá mucho trabajo que hacer. Tiene una nueva oportunidad. Ya de alguna manera la votación que logró retener la presidencia de la República, esa crisis institucional creada a propósito para debilitar más al gobierno en esta negociación. Yo creo que sí, yo coincido, tiene que ver, y lo ha reconocido el propio gobierno, de reingeniarse, de crear una nueva política con respecto a este tema. Mire, lo que puede ser que el gobierno pensó que estos temas podían irse abordando de una manera secuencial y no contemporánea, ¿no? Quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana, doctor, aquí con el análisis. Muchas gracias. Ya, gracias, muy amable.